Este programa de estudios bíblicos tiene el propósito de introducir a las personas en distintos ámbitos del conocimiento de la palabra de Dios, para distintos niveles, para las personas que aún están dando el paso de entregarle su vida a Cristo, alcanzar su salvación, dar los primeros pasos para entender y comprender el propósito del llamado de Jesús en sus vidas, el bautismo del Espíritu Santo, el amor, la familia, diferentes temas que son de interés para cada uno de nosotros, que nos permite aprender, crecer, para los que ya estamos ya con conocimiento de la palabra, y para los que no saben o que están buscando y están llenos de hambre, de apetito por aprender y conocer, introducirse en las Escrituras para alcanzar mayor conocimiento que sea de bendición para nuestras vidas. En este día vamos a ver el estudio El Arca Refugio de Seguridad y vamos a hacer un paralelo entre el diluvio, la situación que tuvo que vivir Noé y la generación de aquella época, y lo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos, hacia el final de los tiempos, y la posibilidad que tenemos de escapar de todo lo que viene para el mundo. Antes de comenzar, por supuesto, en detalle con el contenido del estudio, les quiero recordar de que usted puede escribirnos a Conectado a Cristo, al correo connect2cristo@gmail.com, y indicando su pregunta, su acotación, su observación, ideas de mejora, y obviamente con su nombre para poder contestar más adelante, responder o leer alguno de sus correos. Bien, la palabra del Señor, la palabra principal del Señor, según este estudio bíblico, está en Génesis 7, del 21 al 24. Y lo voy a leer en su nombre. Y dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que se vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Si nosotros podemos escudriñar un poco en esta palabra, podemos entender que todo animal, todo ser viviente, fue destruido, muerto, sepultado por las aguas. Porque el verbo raer significa sacar de raíz, quitar toda la maldad que existía en la tierra, fue cortada, sacada de raíz, y fue consumido por las aguas. Y en consecuencia, las aguas cubrieron toda la faz de la tierra, y solamente se salvaron Noé, su esposa, sus 2 hijos y sus 2 nueras, o sea, solamente 6 personas. Y los animales que junto con él fueron ingresados en el arca. Por lo tanto, estamos hablando de un escenario de destrucción con este diluvio, pero sin embargo, Dios proveyó a la humanidad un escape, una salida, para poder preservar la raza humana como también los animales. Y esa salida fue el arca. La segunda palabra que vamos a leer está en Isaías 32:2, que yo se los recomiendo que lo memoricen, que utilicen esta palabra para memorizar. Y dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Si nosotros vamos a la palabra y vamos al inicio de este capítulo en Isaías 32, nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de la profecía de Jesús, el rey que viene a reinar para justicia.
Y justamente en este verso 2 describe a este varón como escondedero contra el viento, o sea, donde esconderse frente a un viento fuerte, como refugio contra el turbión. ¿Qué es lo que es el turbión? Bueno, el turbión, según el diccionario, es un aguacero muy violento, dice, acompañado de viento, agua, que cae en gran cantidad y de golpe, con mucha fuerza y violencia. Por lo tanto, podemos entender en esta palabra que Jesucristo es el refugio contra una especie de diluvio. Del mismo modo como hubo un diluvio con Noé, un turbión, un aguacero violento que duró 40 días, nuestro Señor Jesucristo también es un refugio, es como un refugio contra el turbión. ¿Contra cuál turbión? Bueno, vamos a ver lo que viene más adelante y lo que podemos alcanzar a través de Cristo para poder escapar de lo que viene para el mundo. También dice que como arroyos de agua, de tierra, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, o sea, como un refugio cálido también donde guarecerse. Entonces, la pregunta es, ¿qué eventos vienen en estos tiempos en el día de la ira de Jehová? Yo creo que usted habrá escuchado en alguna oportunidad sobre el día de la ira de Jehová. Y voy a resumir 4 capítulos del Apocalipsis en pocos minutos. Vamos a referirnos a Apocalipsis desde el capítulo 6 al 9. Usted lo profundiza, toma su Biblia, lo escudriña en ella, pero yo le voy a dar algunos tips o algunas características muy importantes de lo que va a ocurrir más adelante. Y se lo voy a resumir brevemente. Dice, primero que todo, en Apocalipsis 8:7 dice que habrá un gran terremoto capaz de remover los montes. Nosotros nos sentimos orgullosos porque en nuestro país existen sismos, existen terremotos y dicen que el chileno es muy valiente. No se amedrenta por nada. Sin embargo, un terremoto de la magnitud que permita mover un monte, estamos hablando de un terremoto sobre la escala 10 Richter. Esto es un cataclismo de tal magnitud que una montaña completa se va a mover de un lado a otro. Piensa usted que cuando se construyó, cuando se armó la cordillera de los Andes, fue a través de un gran terremoto en que las placas tectónicas se unieron, reventaron entre sí y se levantó la cordillera. Estamos hablando de algo tremendo. Imagínese un terremoto aquí en Santiago, la falla de San Andrés significa que no queda Santiago. De eso estamos hablando. Después, en Apocalipsis 6:12, usted podrá ver que dice que el sol se pondrá negro y la luna como sangre. También son las señales de la venida del Hijo del Hombre. Pero también podríamos entender de que un cataclismo de esta envergadura puede generar un polvo de tal magnitud que cubra todo el planeta y se ve oscuridad por mucho tiempo. Pero además dice que caerán meteoritos, yo lo estoy traduciendo por supuesto a nuestro lenguaje, meteoritos a la tierra, granizos y fuego mezclado. La tercera parte de los árboles se quemará. En el capítulo 8, versículo 8 al 9, usted podrá leer y podrá concluir que va a caer un asteroide al mar, del tamaño de una montaña. No sé, imagine el tamaño del Cerro San Cristóbal, que cae en el mar. Eso va a generar un gran maremoto y va a generar sismo, y en consecuencia dice que 1/3 de los seres vivos morirán y 1/3 de las naves, de los barcos, ¿se entiende?, serán destruidos. Después viene un cometa. Caerá un cometa. Este cometa se lo conoce como el ajenjo. Dice que caerá sobre 1/3 de los ríos. Esto usted lo puede encontrar en Apocalipsis, capítulo 8, del verso 10 al 11. Muchos de los que beban de aquellas aguas morirán. Será herido 1/3 del sol, 1/3 de la luna,
1/3 de las estrellas, y no habrá luz en 1/3 del día. Eso dice Apocalipsis 8:12. No bastando aquello, caerá otro asteroide. Y este asteroide caerá al pozo del abismo. Y del pozo del abismo saldrá humo que oscurecerá el sol. Y el aire, de ese humo saldrán langostas, y seguramente usted lo habrá leído, que tienen piel como de ser humano, y tienen un aguijón que van a atormentar a los hombres por 5 meses. Y el rey de esas langostas es el ángel del abismo. Esto usted lo puede encontrar en Apocalipsis 9, del 1 al 11. Y no bastando aquello, no bastando todos estos sucesos que van a venir en la tierra, serán desatados 4 ángeles junto al río Éufrates. Y estos ángeles matarán a 1/3 de la población, y lo puede encontrar esto en Apocalipsis 9, capítulo 9, versículo 13 al 21. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del día de la ira de Jehová, estamos hablando de destrucción para la humanidad, al igual como ocurrió en los tiempos de Noé, donde fueron destruidas todas las criaturas. Pero acá la palabra del Señor indica que se van a ir destruyendo parcialmente en diversos lugares, en diversas situaciones, y va a ocurrir de que en ese tiempo el hombre va a endurecer su corazón, pero esto está ocurriendo para que el hombre pueda convencerse y buscar a Dios, buscar a Jesucristo, buscar el camino de la salvación. Por eso no ocurre todo de una sola vez, como ocurrió con el diluvio, que fue un evento completo que bastó con toda la tierra, y esto va ocurriendo paulatinamente para que frente a la catástrofe las personas puedan reconocerse a sí mismos y buscar al Creador, y buscar su salvación sobre todo. Entonces la pregunta frente a esta situación que va a venir durante los días de la ira de Jehová, tenemos que preguntarnos: ¿dónde estamos hoy día? ¿Tenemos un mapa de ruta? ¿Qué tan lejos estamos de llegar a esa situación? ¿Dónde estamos parados en este momento? ¿Sabemos dónde estamos parados? ¿Qué tan cerca estamos de ese día de la ira de Jehová? ¿O qué tan lejos estamos? ¿Se han cumplido las señales o no se han cumplido? La respuesta es sí. Tenemos un mapa de ruta. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 24. La palabra en Mateo 24 es muy hermosa porque fue dicha por nuestro Señor Jesucristo cuando los apóstoles le preguntaron cómo serán las señales del fin de los tiempos, del fin de los siglos, decían en aquella oportunidad, pero se refiere al fin de los tiempos. Y el Señor Jesucristo comienza a describir una serie de sucesos y señales que van a ocurrir de manera secuencial. Pero es tan inteligente mi Señor, tan maravilloso, que Él separó ese capítulo completo en 7 partes. ¿Cómo dirá usted? Si van de una, del 1 al 40 y tanto, al 50 y tanto. Mi Señor Jesús puso una clave. Así como los niños hoy día saben mucho las claves en internet, puso una clave. Y esa clave está determinada por la palabra entonces. La palabra entonces, en este capítulo, separa estas señales en 7 señales, y uno puede determinar en qué momento está de esas señales, cuál de ellas están cumplidas, en qué momento estamos hoy día y qué es lo que viene más adelante. Entonces, la palabra entonces divide esto, como decía, en 7 partes. La primera parte le llama principio de dolores. Y usted lo puede leer en Mateo 24, del capítulo 4 al 9. Mateo 24, capítulo 4 al 9. Ahí usted va a encontrar los principios de dolores, que yo se lo voy a resumir. Dice: son tiempos de guerra y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Terremotos en diferentes lugares del planeta y pestilencia. ¿Le suena conocido? Va a decir, sí, ocurre que nación contra nación ha ocurrido durante toda la humanidad,
guerras entre una nación y otra siempre ha ocurrido, rumores de guerras también constantemente o frecuentemente ocurrido en la historia, pero al mismo tiempo escuchar de terremotos en diferentes lugares y al mismo tiempo pestilencias, eso lo estamos viviendo en este momento. Si usted se da cuenta, escuchamos rumores de guerras, terremotos en distintas partes del mundo. Hoy día lo podemos escuchar, ver por televisión, y que hablamos de el coronavirus. E incluso, le digo yo, antes del coronavirus tenemos la fiebre aviar, la porcina, y ahora tenemos el coronavirus. Pestilencias. ¿Qué nos dice esto? Nos dice de que el principio de los dolores es la época que indicó nuestro Señor Jesucristo, la que estamos viviendo nosotros en este momento. Estamos solamente en principios de dolores. Pero Lucas, mi Señor, en el Evangelio de Lucas, dejó algo escrito muy hermoso que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21 al 28. Luego, el segundo entonces, usted lo puede encontrar entre el verso 9 y el 14, vale decir, esto está en Mateo 24, del 9 al 16 en realidad, y ahí lo podemos resumir en que los cristianos serán perseguidos y entregados a tribulación. Dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán y se entregarán unos a otros. Vamos a leer la palabra. Mateo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vale decir que los cristianos, el pueblo de Dios, va a ser perseguido, y entre nosotros mismos nos vamos a entregar. Para salvarse el pellejo, no lo sé, pero algunos que no son, quizás no son semillas de maíz, van a entregar a las semillas de maíz, puede ser, y se van a entregar unos a otros. También dice la palabra que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, usted ve en estos tiempos cómo se ha ido multiplicando en el mundo, y también ve cómo se va enfriando el amor de muchos de los hijos de Dios. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se fija? Ahí va la segunda etapa de estas señales. La primera, principio de dolores. La segunda, los cristianos perseguidos y entregados a tribulación. Después viene otro evento, otro grupo de versos y de señales que están entre el verso 15 al 31, y habla sobre o lo vamos a resumir como la abominación desoladora. Aquí dice el Señor en el 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Eso dice el Señor en los versos 15 al 18. Nosotros sabemos que de qué se está hablando, el Señor a qué se está refiriendo, ¿cierto? Muchas veces la iglesia se conversa y se resume livianamente y se dice: bueno, esto es la figura del anticristo que toma el control de todo el poder mundial, de la economía, el gobierno, una religión universal, y se sienta en el templo judío. Entonces damos por supuesto de que el tercer templo se vuelve a construir,
y él va y se sienta y se hace pasar por Dios. Y también sabemos que ahí, cuando ocurra ello, cuando esté el reinado del anticristo, nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Sabemos que también es un periodo que durará 7 años y gobernará el anticristo con prosperidad durante los 3 primeros años, y los 3 y medio mostrará todo su mal. Y justamente esta abominación desoladora se refiere al momento intermedio ahí entre este gobierno del anticristo. Pero el Señor dice, el que lee, entiende. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿qué es la abominación desoladora? Que habló el profeta Daniel. O dicho de otra manera, ¿qué hemos entendido de lo que escribió el profeta Daniel acerca de la abominación desoladora? Y voy aquí a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis solamente para hablar de la abominación desoladora y referirnos a algunos versículos de Daniel. La abominación desoladora en el lugar santo se refiere a una visión que está en Daniel 8. Y básicamente en esa visión habla de un carnero con 2 cuernos, que uno le crece más que el otro, y de un macho cabrío que tiene un solo cuerno entre medio de los ojos y que embiste a este carnero y le rompe los cuernos. Y Daniel pregunta, bueno, ¿de qué es esta visión? ¿De qué me están hablando? Yo se lo estoy resumiendo muy resumido, porque el tiempo es muy valioso en televisión. Entonces, pero un ángel responde desde el verso 19 hasta el 25 y traduce esta visión y dice, y voy a leer primero del verso 19 al 22, que interesante porque dice, aquí está la traducción, dice, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Fíjese que habla del tiempo del fin, pero está hablando de un futuro bastante cercano, por cuanto dice, en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, o sea, Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, 4 cuernos en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no caerá la fuerza de él. Bueno, sabemos que Alejandro Magno dividió su imperio en 4 con sus 4 generales. Y a eso se refiere esos 4 generales. Pero después viene algo interesante en el verso 23 en adelante. ¿Ya? Dice, y al fin del reinado de estos, de los 4 reyes, de los 4 generales, como sabemos por historia, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y atendido en enigmas. Y el 24 dice, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. ¿De qué se refiere esto? Fíjese que mezcla el tiempo del fin con sucesos que ocurrieron 170 años antes de nuestro Señor Jesucristo, que es el imperio medo-persa, Alejandro Magno, el imperio griego, la división del imperio en 4 generales. Se trata de un rey sirio que se llama Antíoco Epifanes. Antíoco por el papá y por el hermano que murió, que significa porfiado, cabezota, cabezón, como decía el hermano Gille, cabezota. Y Epifanes significa Dios manifestado. Por lo tanto es el porfiado, Dios manifestado. Este señor vivió entre el año 215 al 164 a.C., rey de Siria, y
estuvo en guerra contra Egipto y derrotó a 2 de sus reyes, Ptolomeo VI y VII. Pero qué gracia tiene este señor, que este señor, este Antíoco Epifanés, describe al anticristo. Fíjese lo que hizo este varón. Persiguió al pueblo de Israel. Bien, eso está en Daniel 8:10. Blasfemó en contra de Dios y ordenó una adoración de idolatría dirigida hacia él. Detuvo los sacrificios del templo de Jerusalén y profanó el templo en el lugar santísimo. Este hombre, en diciembre del año 168 a.C., regresó de una incursión militar sobre Alejandría, sobre Egipto. Y dado que Roma no le permitió ingresar a Egipto, volvió y se desquitó con el pueblo de Israel. Y ordenó a sus generales que esperaran hasta que el día de reposo ocurriese para instalar en el lugar santísimo, usted entenderá que el lugar más santo del templo de los judíos, un ídolo a Zeus. Zeus en los griegos, Júpiter para los romanos, pero básicamente un dios mitológico, un dios pagano, y lo hizo instalar en el lugar santísimo. Y además profanó el altar de la ofrenda, ofrendando un cerdo, y rociar los jugos del cerdo en el santuario. Así fue como se detuvo el sacrificio. Este fue un hombre que se opuso a Dios y pareció prosperar, pero después murió de una enfermedad. Yo le recomiendo que lea Primera Macabeos del 1 al 29, capítulo 1 del 29 al 32 y del 52 al 61, como Segunda de Macabeos, capítulo 1 del 41 al 50, donde describe a este señor Antíoco persiguiendo a los judíos. Ocurre que en ese tiempo un sacerdote se levantó en contra de este varón, se aisló en las montañas y posteriormente hicieron guerra contra los sirios, los vencieron y finalmente un hijo de este sacerdote que se llamaba Matatías, llamado Judas Macabeo, de ahí vienen las guerras de los macabeos, después de 7 años de lucha contra los sirios, logró vencerlo en el año 165 a.C. y además ellos limpiaron y volvieron a purificar el templo. Y hasta el día de hoy los judíos celebran esa gesta como el Hanukkah, que corresponde al Festival de las Luces, en la que conmemoran la limpieza del templo. Está en el verso 33 al 35. Entonces, este señor Epifanés, ¿ya?, tiene un paralelo con, o más bien dicho, describe al anticristo. Describe el nivel de orgullo hacia sí mismo, describe el nivel de idolatría y de profanación frente a lo sagrado. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habla sobre la abominación desoladora, se está refiriendo a la profanación que se hizo en el templo. Entonces, después de construir el templo, el tercer templo, el anticristo profanará el lugar santísimo y obviamente se hará pasar por Dios. Eso lo sabemos porque está escrito en 2 Tesalonicenses 2:4, que dice: se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Y Daniel 7:25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Bueno, el estudio nos podemos profundizar en la escatología. Yo solamente quería profundizar que hay suficiente descripción de Antíoco como un anticristo, y usted lo puede hallar en el capítulo 8 y en el capítulo 11 de Daniel. Y lo relevante es que cuando ocurra esta abominación desoladora, ya sabemos que se está refiriendo a una profanación del templo. Cuando ocurre la profanación del templo, nuestro Señor Jesucristo lo dice muy claro que hay que huir, que la gente que está en Jerusalén y que está en la azotea tiene que huir y ni siquiera volver por su capa. Después viene otro entonces, sigamos siguiendo con las señales que puso nuestro Señor Jesús, y que habla sobre la gran tribulación. En Mateo 24, de los versos 21 al 23, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, allí está, no lo creáis. La gran tribulación, bueno, son los hechos que narramos a un principio, cuando decíamos qué iba a ocurrir en el día de la ira de Jehová, cuando hablábamos de los asteroides que caen en la Tierra, del terremoto que va a mover las montañas, del cometa que también cae a la Tierra, del otro asteroide que cae al pozo del abismo, de los ángeles que están en el río Éufrates y matan un tercio de la población, etc. Estamos hablando de ese nivel de destrucción, que es la gran tribulación. Y entonces, separado ya este párrafo, viene otro suceso, otro evento que también está separado por las palabras entonces, que es el engaño de los cristianos escogidos. Y eso usted lo puede encontrar en Mateo 24, del 23 al 30, y básicamente lo que indica ahí es que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, engañando, si fuese posible, a los escogidos. Sabemos que el falso profeta hará caer fuego del cielo, que se levantará la estatua del anticristo y llevará a la humanidad a adorar a este personaje. Pero ahora viene lo más hermoso, que dice que inmediatamente después de la tribulación, estamos hablando ya con otra señal que se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesús, en Mateo 24, del 29 al 40, dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Entonces aparecerá la señal del Señor Jesús y lo veremos a Él, pues el Rey de Reyes y Señor de Señores, Mateo 29, 30, viniendo sobre las nubes, y enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Eso está en Mateo 29, 31. En esta sección, en esta parte de la señal, estamos viendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con ella, de hecho, en el versículo 31 dice que enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos, o sea, ya está hablando de reunir a la iglesia de Jesucristo. Viene el arrebatamiento, que está en el verso 40 al 41 del mismo capítulo. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una será tomada y la otra será dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón haría de venir, velará y no dejará minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, en esta última sección, en este último mensaje, el Señor va a liberar a los hijos, tomando los escogidos. Primero dice a los que duermen, eso está en 1 Corintios 15, del 51 al 53. Y luego los vivos serán transformados, y en un abrir y cerrar de ojos volaremos todos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, estos 7 mensajes, estamos en el sexto, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el séptimo, el arrebatamiento. Uno podría tender a pensar
de que el arrebatamiento ocurre después de todos estos eventos, de la abominación desoladora, de la gran tribulación y el engaño a los escogidos. Pero mi hermano, aquí esta frase es clave y determina en qué momento del tiempo va a ocurrir la tribulación. Dice inmediatamente después de la tribulación. No dice que es inmediatamente después de la gran tribulación, sino que después de la tribulación. Y la tribulación corresponde a la segunda señal, cuando la iglesia de Cristo es perseguida y entregada a tribulación. Vale decir, primeramente está el principio de dolores, que es el momento que estamos viviendo en este momento, y luego, cuando los cristianos son perseguidos y entregados a tribulación, después de la tribulación, de aquella tribulación, viene el arrebatamiento. Y después vienen los siguientes sucesos que están descritos o seccionados en este capítulo: la abominación desoladora, la gran tribulación, el engaño a los cristianos. Por lo tanto, nosotros tenemos un escape. Y este es el mensaje y la relación que existe entre esta arca, que es un refugio, una salida, que fue un escape para el justo Noé. También el arrebatamiento es el instrumento, el plan, la puerta de escape y de salida que ha provisto Dios para su iglesia. El arrebatamiento es la salida, es esa arca que va a permitir a la iglesia de Jesucristo escapar de todos estos eventos tremendos que vienen al mundo y que va a poder volar al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4, del verso 15 al 17, específicamente del 16, dice: con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, se refiere a nuestro Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa es la salida. Ese es el escape. Ese es el arca, el refugio. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo es el refugio contra el turbión. Como lo fue con Noé para escapar del diluvio, también lo es hoy día para que usted, su familia, escape de los sucesos que vienen a continuación. Los siguientes sucesos que vienen para este mundo. ¿Cómo? Entregando su vida a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo al Cristo de la gloria como el Mesías, como el Hijo de Dios, entregándole la vida a Él para poder alcanzar esa salvación y también salir en el arrebatamiento. Nosotros también sabemos que también es necesario que usted esté lleno del Espíritu Santo, como lo dice en la parábola de las 10 vírgenes, tienen que estar con sus lámparas llenas de aceite y el repuesto también, sus vasijas también llenas de aceite, porque dice nuestro Señor Jesucristo: yo me voy y me vengo a buscar a mí mismo. ¿Y quién es ese mismo? El Espíritu Santo que está en su corazón. Y de esa manera poder escapar de estos acontecimientos. Bien, ese es el estudio que teníamos preparado para hoy día. Espero que sea de gran bendición. Dios los bendiga. Los insto a revisar lo que hemos visto, los textos que hemos revisado, a estudiarlos en profundidad. Y si tiene alguna duda o algún comentario, alguna observación, les dejo dicho ahí el correo, que es connect2cristo@gmail.com, donde usted nos puede hacer llegar sus consultas, sus observaciones y sus ideas, y también sus bendiciones, ¿por qué no? Que Dios los bendiga.